En la materia de inglés, hacíamos cosas como estas. Nos daban un texto con espacios vacíos y teníamos que llenarlos nosotros mismos, con oraciones como "She's playing football", y así podíamos pasar el examen. Nos enseñaban cosas como que el verbo en tercera persona cambia, es decir, que cuando utilizamos los pronombres él o ella, el verbo cambia agregando una s. Por ejemplo, play se convierte en plays, like se convierte en likes y walk se convierte en walks, y así sucesivamente. Para aprender a hacer estos ejercicios, teníamos que hacer varios ejercicios hasta que finalmente entendíamos que teníamos que agregar una s al final del verbo para estos pronombres. Hace algunos años, me intrigaba saber para qué servía saber esto, y mis compañeros me dijeron que era para probar inglés. ¿Para qué más iba a ser? Pero en la vida real, nada que ver. Resulta que cuando queremos pronunciar oraciones en la vida real, cuando estamos tratando de crear nuestras primeras frases en inglés, nos damos cuenta de que la mayoría de los verbos que aprendimos en el colegio no suenan como se escriben. Palabras como like no se pronuncian like, sino like. Play no es play, sino play, y you no se dice how, sino you, y así sucesivamente. Pero eso no es todo. Cuando estás tratando de comunicarte en la vida real, te das cuenta de que te bloqueas y empiezas a tartamudear, tratando de hacer traducciones en tu cabeza mientras tratas de decir una palabra en inglés. Al final, te frustras, te sientes mal y acumulas esta experiencia como algo que no quieres repetir. ¿Para qué volver a intentar algo que te hizo sentir mal y avergonzado de ti mismo? Una tarde, ya cansado de esforzarme y no ver ningún resultado en mi fluidez, empecé a investigar sobre cómo realmente aprender inglés y descubrí los errores que había venido cometiendo todos estos años. Resulta que para aprender un nuevo idioma, lo único que necesitamos es practicar. Es como aprender a jugar baloncesto, no aprendes de la teoría, solo puedes aprender lanzando el balón a la canasta, y poco a poco vas mejorando, pero te toca salir y lanzar. No hay otra forma de lograrlo. Investigando un poco más, descubrí que un buen plan sería empezar a ver videos que realmente me gustaran, esos videos que yo quería ver en español, pero esta vez los vería en inglés. Ese era un desafío que estaba dispuesto a tomar. Así que empecé con la búsqueda de un video. De hecho, un canal de YouTube que veía en español tenía su propia versión en inglés, es decir, la misma temática pero en el idioma extranjero. Así que lo seguí y empecé a ver estos videos en inglés. Para entender estos videos, había que colocar subtítulos, lo cual, por supuesto, YouTube permite. También tenía que repetirlos varias veces para poder entenderlos. Al principio, me sentía incómodo porque no entendía casi nada, pero con los subtítulos podía entenderlos. Así, no tenía que repetirlos para disfrutar del video. Mi papá me decía que los repitiera para entender, pero yo prefería los subtítulos, ya que era más fácil para mí entenderlos de esa forma. Hoy en día, entiendo que lo que mi papá quería era desafiarme a prestar más atención al audio y tratar de entender a través de la repetición. Como sabes, cuando ves una imagen o un video varias veces, y entiendes el contexto, al final terminarás por entender la idea general de lo que se está tratando de decir. Fue así como aprendí inglés, no de memoria ni a través de aprender gramática o rellenando espacios en blanco para una evaluación, sino practicándolo, a través de escucharlo una y otra vez. De la misma forma que un bebé aprende, escuchando a su mamá una y otra vez diciendo su nombre y hablándole como si el bebé entendiera. Cada tanto, trataba de practicar con mis compañeros y amigos diciendo algo en inglés, pero ellos me decían que no entendían nada. Llegué a la conclusión de que la escuela nos enseña cómo pasar los exámenes en inglés, pero no cómo lograr la fluidez. Y al final, no tenemos más remedio que rendirnos. Recuerdo que hubo momentos en los que me sentía feliz en las clases, como cuando el profesor de inglés nos permitía escoger una película en inglés y decidíamos verla en ese idioma. Allí era cuando me sentía libre, cuando dentro de la escuela podía escoger las cosas que me gustaban. Tuve la suerte de estudiar en una escuela de idiomas, pero no logré la fluidez. Invertí cientos de horas en la escuela y luego en la universidad, pero no logré ni siquiera acercarme a ser fluido. Hoy en día, tengo claro que lo que me ayudó a volverme bilingüe fue el profundo deseo que tenía de ser fluido, sin importar el tiempo que me tomara. Estaba dispuesto a sacrificar mi tiempo invirtiendo en lo que yo realmente quería, que era volverme fluido en inglés. De hecho, siento que mi desafío era demostrarme a mí mismo que sí era posible convertirme en un verdadero profesional en inglés. Ahora, mi propósito es poder enseñar a otros niños o a los padres de esos niños que quieran aprender un segundo idioma, y decirles que sí hay una forma de lograrlo.
En general, en la escuela muy pocas veces hay espacio para elegir. Durante 15 años tuve que leer muchos libros, pero ninguno de ellos fue elegido por mí. Tuve que contestar muchas pruebas en inglés sobre distintos temas de gramática y tiempos verbales. Y, y eso pasa en las demás materias. Los niños nunca elegíamos sobre qué aprender. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera podido seleccionar los videos que elegí para aprender inglés? O mejor aún, ¿qué hubiera pasado con mis compañeros si no hubieran tenido la oportunidad de elegir esos videos en inglés durante el tiempo que yo los vi? La respuesta es que yo tendría el nivel de inglés de mis compañeros y ellos tendrían el nivel que yo tengo. Estoy seguro de que si los estudiantes tuvieran más oportunidades para elegir y si las clases presentaran desafíos del mundo real en lugar de simplemente enfocarse en la pizarra, el cuaderno y las pruebas, la escuela se convertiría en nuestro lugar favorito. Gracias.